Hola quintos básicos, soy la profesora Karina y hoy día vamos a revisar la guía 13 de geometría. Bien, recuerden que hemos estado trabajando con las transformaciones isométricas. Ya en la guía anterior trabajamos lo que era la rotación y hoy día vamos a conocer una nueva transformación isométrica de las figuras planas. Partamos con la situación. Dice, Luis ha doblado una hoja de papel y en uno de sus lados ha dibujado un triángulo ABC. Con un alfiler perforó los vértices del triángulo. De este modo, en el otro lado del papel quedaron las tres perforaciones y al unirlas formó el triángulo ABC, que sería la imagen del triángulo ABC. Al representar esta situación se tiene que... Bien, acá observamos entonces, chicos, el triángulo original con su copia, ya que al abrir el papel quedaría así, como lo vemos acá con las perforaciones. Bien, dice, marca con un ticket si la afirmación es correcta. La distancia mínima entre la recta L y el vértice B es distinta de la distancia mínima entre el vértice B y esta recta. Si se dan cuenta, observamos la distancia de la recta L con el vértice B y con el vértice B imagen. Dice que es distinta, no es correcto. Veamos la otra alternativa. Dice lo siguiente. La distancia de la recta L al vértice C es igual a la distancia entre el eje y el vértice C. Imagen. Veamos. Tenemos el eje acá y el C. Si se dan cuenta, la distancia entre la C original con la C copia es la misma que se encuentra acá. Por lo tanto, la afirmación correcta sería esta opción. Por lo tanto, vamos a trabajar hoy día con la reflexión. Objetivo, aplicar reflexión a figuras planas. Aprendamos entonces. La reflexión respecto de una recta llamada eje de simetría es una transformación isométrica tal que cada punto A de la figura original le corresponde un punto A de la figura imagen, o sea, la copia del original. La distancia de cada uno de estos puntos al eje de simetría es la misma que lo que vimos en la situación anterior. Esta transformación isométrica también se conoce como simetría axial. Ejemplo 1. Reflexión es de un punto. Acá tenemos reflexión respecto a un punto. Aquí reflexión de un segmento. ¿Ven? Y finalmente tenemos una reflexión respecto a una figura, en donde cada vértice de la figura tiene la misma distancia respecto al eje de simetría. ¿Ven? Que esto es lo que nosotros vamos a ir trabajando. Continuamos entonces. Vamos a revisar las actividades. Tenemos entonces lo siguiente. Identifica y encierra la reflexión que corresponde a cada una de las figuras. Bien, en la figura 1 tenemos que, esto es como un efecto espejo también se da, ¿ya? Entonces, consideramos que este sería el eje y este tendría que tener la misma distancia con el otro, pero en este caso no lo vamos a poder ver porque los tenemos como alternativa a la figura, pero sería así, entonces sería el de acá, el que corresponde a la reflexión. Acá en este caso uno podría hacer, tenemos que guiarnos por el punto, este es lo que nos ayuda, chiquillos, ¿ya? Este sería el correcto, ¿ven? Sigamos con el otro, acá con el ejercicio 3, tenemos que la reflexión sería esta de acá, ¿bien? Y por último, la reflexión en este caso sería lo mismo porque se trasladó, esa se rotó y esta sería la reflexión. Y ahí estaría. Continuemos. En el siguiente, vamos a ver si puedo checar la pantalla. Dice, ahí sí. Remarca el ticket si las figuras representan una reflexión en cada caso. De lo contrario, remarca con una X. Reflexión respecto del eje L. Acá tenemos el eje
y justamente si se fijan el vértice de aquí la flecha con el otro están a la misma distancia. Fíjense en este va a quedar más claro el ejemplo. Tenemos un cuadro y un cuadro. Por lo tanto, sí sería una reflexión. En este caso no hay congruencia. Recuerden que la congruencia significa que las figuras tienen que ser del mismo tamaño y forma. Y no se cumple esa condición. Por lo tanto, no se puede dar la reflexión en ese caso. Y en este caso sí, hay incongruencia y además tenemos la misma distancia de este vértice con este respecto al eje L, si se fijan. ¿Ven? Por lo tanto, corresponde a una reflexión. Ya chicos, continuamos entonces. Dice, realiza los movimientos que se señalan. Una reflexión del triángulo respecto de la recta. Acá entonces si dan cuenta, este vértice tiene que tener la misma distancia, por lo tanto debería quedar acá. Esa es como la manera más fácil para asegurarte que te quede bien. Este de acá, chiquillos, vamos a hacer 1, 2, 3. Tenemos que movernos 3 espacios desde el eje. Por lo tanto, contemos 1, 2, 3. Entonces así después es más fácil, unimos los puntos nomás. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces contamos desde el eje 4 cuadrados. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto aquí nos quedaría ese vértice. Y ahora simplemente unimos, ustedes por supuesto en la guía le quedó mucho mejor porque se pueden ayudar con una regla también, y ahí estaríamos con la reflexión de ese triángulo. Continuemos. Una reflexión del cuadrado respecto a la recta. Bien, vamos a hacer la reflexión de este vértice. Tenemos que mover 2 cuadrados desde el eje. Esa es la distancia que tiene ese vértice. Tenemos el otro, que también son 2 cuadrados. 1, 2, ahí nos quedaría ese vértice. Este de acá tiene 1, 2, 3, 4. Contemos 1, 3, 4. Y el de acá también tendría 4. 1, 2, 3, 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente unimos los vértices y conseguimos la imagen del cuadrado original. Continuemos. Ahora vamos a demostrar lo aprendido cerrando con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una reflexión? En la alternativa A no hay una reflexión porque si se dan cuenta los vértices no tienen la misma distancia respecto al eje. ¿Ven? Esta es mucho más corta que la distancia que muestra la de acá. Esta de acá, a ver, recordemos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una reflexión? Esta de acá tampoco tiene las mismas distancias. Este me parece que sí. Entonces tenemos ahí y este tenemos acá. Entonces, tenemos ese punto y ese punto y está bien. Este de acá tiene la misma distancia con el de acá. Este de acá tampoco muestra, esto sería una traslación. Bien, por lo tanto tenemos aquí una reflexión. Ya chiquillos, eso sería todo y nos vemos en un próximo video donde veremos una nueva transformación isométrica. Cuídense y pórtense muy bien en casa.